bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Hoy presentamos los 5 mejores personajes premium de Marvel Future Fight. Todo esto, obviamente, según mi opinión. Bueno, en primer lugar quiero aclarar por qué no estuve subiendo videos. Sí, estuve ocupado con la universidad, sí, porque en 2 semanas rindo un parcial, así que estoy a full estudiando. Entonces, estuve bastante ausente con los videos, pero voy a tratar de subir 1 o 2 videos a la semana, ¿sí? En segundo lugar, quiero aclarar que voy a tratar de subir contenido variado, ¿sí? Un poco de Clash Royale y un poco de Marvel Future Fight, ¿sí? Así ustedes no se pueden perder de mis videos. También aclarar que no voy a incluir personajes deluxe, ¿sí? O personajes que se puedan conseguir con cristales, ¿sí? Solo personajes que por lo general están en los packs de biometrías pagas, ¿no? Bueno, empecemos. En el puesto 5 tenemos a Hyperion. Un personaje que no servía para nada, pero tuvo una mejora con este uniforme que tenemos acá. Llega el Fénix. Y se volvió un personaje más interesante, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque nos otorga un efecto que nos aumenta el daño de fuego en 25% y la probabilidad de crítico garantizado. Y tenemos las habilidades cambiadas. Tenemos habilidades muy interesantes para el PvE y para el PvP. Entonces es un personaje premium muy interesante que, si no lo tienen subido, pueden aprovechar para subir a este personaje que les va a servir algo para PvP, aunque ya no es un meta. Les va a servir algo para enfrentarse a algunos personajes de PvP y les va a servir de mucha ayuda en PvE contra algunos jefes, ¿sí? La verdad que es bastante fácil jugar con este personaje y derrotar a Null bastante rápido, ¿sí? En la habilidad de Tier 2, la pasiva, tenemos 60% de probabilidad de perforar con el efecto barrera, inmune a todo el daño, invencible. Super armadura aumenta las defensas en 50%, el daño de habilidad aumenta en 35% y el adicional en 35%. La pasiva nos recupera salud y protege un impacto. La 1 tiene quemadura, aturdimiento. La 2 tiene parálisis con ignora inmunidad para jefes. La 3 inflige 30% de quemadura cada un segundo, aturdimiento, recuperación, elimina las mermas y aumenta los ataques y defensas. En la 4 tenemos aturdimiento, incapacitación, reduce todas las defensas en 15%, acumular hasta 50% con ignora inmunidad. Se aplica a nosotros probabilidad del 100% de obtener inmune a todo el daño. Aumenta ataques. Y la 5 también tiene reducción de las defensas, de la resistencia al fuego y acumulable hasta un 50% de ignora inmunidad. Y también aumenta todos los ataques y básicos en 15%. ¿Sí? Y también acumula un daño del 150%, ¿sí? Un daño auténtico. Entonces, es un personaje muy interesante si ustedes no tienen otro premium para subir. Es un personaje muy interesante, ¿sí? Porque aparte de ser muy bueno contra jefes, también tiene un liderazgo que con el uniforme es un 50%, te aumenta todos los ataques a todos los aliados, ¿sí? Así que es un personaje muy, pero muy interesante para subir, siempre y cuando ustedes lo tengan ahí solo, sin subir. Recuerden que todo lo que digo en el top es siempre según mi opinión, ¿sí? Que quede claro. Y bueno, en el top 4 tenemos a Yelena. Yo no la tengo, ¿sí? Acá, Yelena, con el traje negro, ¿sí? El blanco es para PvP, aunque no sirve ahora. Pero tenemos que comprarle el negro, que es para PvE, ¿sí? Se vuelve un personaje muy interesante con este uniforme, ¿sí? Inclusive mucho mejor que Black Widow en su propia película. Obviamente porque este personaje es premium y Black Widow no. Bueno, liderazgo no tiene nada bueno. Tenemos la pasiva, aumenta la probabilidad de esquiva en 30%. Y tenemos, se aplica a ti, aumento de esquiva garantizada en 25%. El daño de la habilidad aumenta en 25% y el adicional en 30%. Tenemos la 1, daño de quemadura, aturdimiento.
Tenemos la 2, aturdimiento, se aplica a enemigos. Tenemos la 3, aumenta todos los ataques y defensas básicas en 55% a nosotros. Y a los enemigos les da aturdimiento y daño de quemadura. En la 4 tenemos inflige 45% de sangrado, daño de conmoción, reduce todas las defensas básicas en 2%, acumulable hasta 35% con ignora inmunidad para jefes. Se aplica a ti probabilidad del 100% de obtener inmune a todo el daño. La 5 inflige quemadura, parálisis con ignora inmunidad, reduce las defensas básicas en 5%, acumulable hasta 50% con ignora inmunidad para jefes mundiales. Y tenemos, se aplica a ti, acumula el daño auténtico infligido al enemigo, ¿sí? Y tenemos la habilidad despertada, ¿sí? O el tier 2.5, que dice, inflige 50% de daño de quemadura, 80% de probabilidad de perforar, de esquivar el ataque, parálisis con ignora inmunidad, se aplica a nosotros, probabilidad de crítico, aumenta el daño crítico en 35%, recuperación, ignora esquiva en 70%, 90% de probabilidad de perforar con el efecto super armadura, barrera, escudo, inmune a todo el daño, invencible, por 8 segundos, elimina todas las mermas, mejora los ataques básicos en 25% y defensas básicas en 25% por 40 segundos. Este personaje es muy bueno para jefes, ¿sí? Si ustedes lo tienen, súbanlo porque es capaz de derrotarse muy fácilmente a Null, ¿sí? Con este uniforme y obviamente subir a T2.5. Recuerden equiparla muy bien para que sea mucho mejor de lo que es. Bueno, pasamos al puesto número 3. Tenemos a Gambito, un personaje que cuesta un poquito conseguirlo, pero lo pueden conseguir, ¿sí? Un personaje X-Men Premium, ¿sí? Pueden tratar de conseguirlo en el cofrecito que te dan todos los días en Misión Dimensional, en la última recompensa, porque antes se podía conseguir en Sala de Peligro, ¿sí? Yo lo conseguí así, pero bueno, ahora tal vez se les dificulta un poco más conseguirlo. Pero igual se puede conseguir. Bueno, este es un personaje muy interesante porque a pesar de que tiene muy poca supervivencia, hace un daño muy bueno contra jefes, ¿sí? Sobre todo contra jefes leyenda. Contra Null, contra Mephisto, ¿sí? Una opción muy interesante y no tan difícil de conseguir. Igual que Yelena. Yelena se puede conseguir pagando cristales en batalla legendaria también. Bueno, a ver qué dicen las habilidades. La pasiva de tier 2 dice, aumenta el daño por impacto en cadena en 20% cuando atacas, aumenta la probabilidad de crítico garantizado en 30%, el daño de habilidad aumenta en 32% y adicional en 15%. Recordemos que cuando te dice, aumenta el daño por impacto en cadena, es para hacer mucho más daño rápido, ¿sí? El 1 nos dice aturdimiento, el 2 nos dice aturdimiento, paraliza, fractura, el 3 nos dice, se aplica a enemigos, miedo, paraliza, protege de 8 impactos a nosotros, mejora los ataques básicos. El 4 dice fractura y el 5 dice se aplica a enemigos, aturdimiento, miedo, incapacitación, parálisis, con ignora inmunidad, reduce las defensas básicas en 30%, acumulada hasta 60% con ignora inmunidad, se aplica a nosotros 10% de probabilidad de perforar con el efecto super armadura, etc. Tenemos la pasiva, se aplica a nosotros, aumenta el daño crítico en 30%, liderazgo, ignora esquiva 50% a todos los aliados. Y tenemos la habilidad de tier 2.5 que dice, se aplica a enemigos, aturdimiento, inflige daño de sangrado, reduce las defensas en 30% hasta 60% con ignora inmunidad. Se aplica a nosotros, aumenta la probabilidad de crítico, aumenta el daño crítico, ignora esquiva en 70%, invencible por 8 segundos, elimina las mermas, aumenta el daño básico en 35% por ataque, mejora todos los ataques básicos en 25%, defensas básicas en 25%, igual que los ataques. Bueno, con este personaje usando la 3 y la 5 podemos hacer destrozos contra Null. Así que la verdad que es un personaje muy interesante para subir. Por eso está en el puesto número 3. En el puesto 2 tenemos a Crescent. Un personaje que era muy malo, pero con el último uniforme se volvió un personaje muy bueno para ABX. ¿Sí? Que para los que no saben qué es ABX, es Batalla de Alianza.
es la abreviatura en inglés. Y bueno, se volvió un personaje muy interesante porque tiene un liderazgo que se aplica a personajes de tipo combate y te aumenta el 60% de aumento en el ataque físico. Así que es un personaje muy interesante para potenciar. Y también con este uniforme se vuelve un personaje muy potente para jefes y para ABX, ¿sí? Sobre todo, acá te dice el efecto del uniforme, probabilidad de activación al atacar con una probabilidad del 85%, se aplica a ti, aumenta la probabilidad de crítico garantizado en 15%, el daño de habilidad aumenta en 20% y el adicional en 20% por 10 segundos. Y las habilidades dice, se aplica a ti, 30% de aumento en el ataque físico, super armadura, aumenta todas las defensas básicas en 50%, reduce el daño básico recibido en 30%. La pasiva convoca una ilusión que tiene 100% de las características del invocador y dice aumenta el daño crítico en 30%, ¿sí? La 1 dice aturdimiento, probabilidad del 100% de ser inmune a todo el daño. La 2 dice aturdimiento, eliminar potenciador activo del objetivo. Silencio, protege de 5 impactos, aumenta todos los ataques básicos en 15% por cada 1% de daño acumulado, ¿sí? La 3 dice aturdimiento, fractura. La 4 dice aturdimiento, reduce todas las defensas básicas en 5%, acumulable hasta un 50% con ignora inmunidad. Para jefes, se aplica a enemigos, obviamente. Se aplica a nosotros, recuperación de vida, aumenta todos los ataques básicos en 40%. Y la 5 dice aturdimiento, parálisis con ignora inmunidad. Se aplica a ti, ignora esquiva, 100%, probabilidad de perforar con el efecto super armadura, invencible por 5 segundos, aumenta ataques y defensas básicas. Un personaje muy interesante para el ABX y para enfrentarse a jefes. Lo único malo es que tiene una rotación bastante complicada, ¿sí? Así que tiene que tener muy buenas manos para hacer una buena rotación sobre la gorda osa que tenemos acá presente, ¿sí? Pero la verdad que es un personaje muy potente para jefes y si la tiene muy bien equipada puede derrotar bastante fácilmente a Null y a Mephisto. No sé si a Ultron, ¿sí? Eso habría que probarlo. Bueno, pasamos al top 1. Tenemos a Luna Snow. Para mí, el mejor personaje premium de todo el juego, ¿sí? Por sus habilidades que son muy interesantes. Sobre todo, sigue rompiéndola en ABX y sigue siendo bastante buena para jefes. Así que es un personaje que yo sigo recomendando y además bastantes veces el juego regalaba biometría sobre este personaje. Entonces es un personaje fácil de conseguir, sobre todo, y muy interesante. Vamos a ver qué dicen las habilidades de este último uniforme, que para mí es el mejor. Dice, se aplica a ti, aumenta el daño de frío en 25%, pasiva, mejora, se aplica a ti, mejora todos los ataques básicos en 10%, las defensas básicas en 10%. Tenemos la 2 para destacar, paralización, la 3 para destacar, inflige 20% de daño de sangrado, paralización. La 4 inflige 45% de daño de frío cada un segundo, paralización, persuasión, reducción de la resistencia al frío, acumular hasta un 30% con ignora inmunidad. Se aplica a ti, 15% de recuperación y protege de 6 impactos. Y nos falta la 1, que es la misma, inflige daño de frío con un 80% de ataque de energía. Tenemos la pasiva de tier 2, 40% de probabilidad de ser inmune al daño de fuego, aumenta el daño de frío en 30%, el daño de habilidad aumenta en 25% y el adicional en 15%. Y tenemos, el liderazgo es muy malo la verdad, y tenemos la otra pasiva que nos reinicia las habilidades durante 5 segundos, ¿sí? Solo en la habilidad actuación ardiente. Tenemos la tier 3 que dice, se aplica a enemigos, paralización 1 segundo, se aplica a ti, recuperación, probabilidad de perforar con el efecto super armadura, barrera, escudo, etc. Probabilidad de 100% de obtener inmune a todo el daño y acumulación del daño auténtico, ¿sí? Así que bueno, yo la tengo con este uniforme, pero la verdad que obviamente recomiendo el último uniforme. Y para mí sigue siendo el mejor personaje premium de todo el juego.
Es un personaje que me encanta, que sirve para PvE mucho. Sirve para ABX, sirve para jefes. Y me encanta también el diseño del personaje y el estilo de habilidades que tiene. Así que la verdad que para mí es una muy buena creación del juego. Y yo siempre la voy a querer a pesar de que llegue Macari u otros reemplazos sobre ella. Bueno, gente, espero que les haya gustado. No olviden apoyarme y suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Bye.